Estamos en la segunda hora del programa, son las 27 minutos y se encuentra en el estudio Graciela Trever. ¿Cómo estás, Graciela? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos y todas. Bueno, antes que nada queremos agradecerte que te hayas llegado al estudio de Radio Mordisquito para estar en TD Ceylan y hacer en vivo, de manera presencial, la columna de economía. Bueno. ¿De qué nos vas a traer hoy como tema o temas para analizar en este contexto, digamos, ya tan electoral y tan cerca de nada más y nada menos que de las PASO? Y sí, la verdad que sí, estamos a muy poco tiempo y bueno, de un momento muy importante, ¿no?, para todos los argentinos y argentinas, donde se deciden muchas cosas trascendentes de los próximos días y de la próxima elección de primera vuelta y de los próximos años, ¿no? No solamente por la elección en sí, sino por los meses que median entre Claro. la PASO, la primera vuelta y luego el eventual balotaje y luego la asunción del gobierno electo, ¿no? Entonces, eso es el tema, ¿no? Que realmente lo que pase, el resultado de estas PASO condiciona cómo vamos a transitar ese periodo, ¿no? Sí, Sin y lugar a a lo dudas. mejor acá yo, Graciela, te preguntaría un poquito de que por qué es tan importante la economía de la mano juntamente con la política para los barrios, para el pueblo, que no sabemos tanto a lo mejor de la economía. Algunas recomendaciones, a lo mejor también desde la mente de un economista, cómo está viendo estas próximos a las PASO, las propuestas, qué tipo de recomendación nos puede dar o informar, orientarnos. Sí, recomendaciones en particular uno no puede dar, uno puede describir la coyuntura, pensar en las causas que lo están imponiendo, digamos, y cada uno tendrá que sacar un poco sus propias no es cierto, conclusiones. Pero bueno, ¿por qué es importante este periodo? Es importante porque se define, ya dije antes, cómo vamos a transitar esos meses entre después de las PASOs y luego la primera vuelta y luego el eventual balotaje que haya y la asunción del próximo gobierno. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente a nivel de la economía se están decidiendo muchas cosas importantes para el país que van a asignar los próximos, según las decisiones que se tome y quién las tome, se van a asignar los próximos, yo diría que casi 10, 20 años, ¿no? Wow. Entonces, como que la verdad que debieran tomarse con bastante responsabilidad los argentinos y argentinas el ir a votar en estas instancias que vamos a tener de aquí hasta que termine la elección del próximo gobierno, ¿no? Pasa que estamos en el medio de una renegociación de una deuda con el Fondo Monetario Internacional que está y que siempre ha condicionado, o sea, no siempre, desde que se tomó, a ver, no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional, lo hemos dicho muchas veces. Sí. Acá lo vamos a volver a repetir porque es importante. Hay acuerdos malos, muy malos y espantosos. Esa es la graduación. ¿Y en qué nivel estamos en el acuerdo digamos, los últimos bueno, acuerdos? A ver, vamos a hacer un poquito de historia, porque la economía en realidad es una ciencia histórica, no es predictiva. Aun cuando mucha gente piensa que es una ciencia de predicción, no es predicción. Para predicción vamos a buscar el tarot, no sé, alguien que tenga, ¿no es cierto?, esas digamos, cualidades. No, la economía es una ciencia histórica. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué estamos enfrentando una deuda astronómica con el Fondo Monetario Internacional? Y bueno, porque en el gobierno de 2015 a 2019, el presidente Macri un día nos sorprendió a todos diciendo que en 5 minutos habíamos ido a pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito de 57 mil millones de dólares originalmente para cubrir un desfasaje que había generado
la política de total desregulación de los flujos de ingreso y de egreso, digamos, los flujos financieros que entraban al país y los flujos financieros que salían del país. Eso generó que alguna parte de la llamada burguesía nacional operara con esos flujos de ingreso y egreso, de modo de hacer la mecánica de lo que ya conocemos como carry trade o bicicleta financiera, es decir, ingresar divisa, transformarla en pesos, colocarle interés, volverla a cambiar por divisas a altas tasas y volverla a mandar al exterior. Eso provocó un desfasaje y el presidente Macri no tuvo mejor idea que recurrir al Fondo Monetario Internacional, del cual nos habíamos, liberado en el 2008, cuando el presidente Néstor Kirchner pagó un crédito de $10.000 millones y les dijo que retiraran su oficina del Banco Central, que se fueran y que Argentina seguía perteneciendo al Fondo Monetario Internacional, que es el concierto de todos los países, pero que no quería tener relaciones de deudor acreedor con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? El Fondo Monetario, ya lo dijimos también muchas veces acá, es un instrumento creado para condicionar justamente la política interna de los países, ¿no es cierto?, dentro del concierto de la geopolítica internacional. Sí, totalmente, Graciela. Te tiro también un antecedente. El Fondo Monetario Internacional fue, junto con las Naciones Unidas, las primeras organizaciones internacionales que se crearon después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon en el 46. Claro, nacen con esa idea y están hegemonizados seguramente así por Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de los votos en esos organismos, ¿no es cierto? Y que tienen poder de veto, en definitiva. Claro, y también, ¿no ves eso del préstamo adquirido por la política neoliberal, el macrismo, que se adquirió tantos millones de dólares de deuda? Sin embargo, a la vez no se volvió a invertir para mejorar el país, para desarrollar el país. Es como que, me parece, para nuestra gente común, que no somos economistas todos, y no teníamos que ser por qué todos economistas, ¿no? Y que es como que uno toma una deuda y si vos no invertís para volver a producir más dinero, yo creo que no es lo que ha pasado con el préstamo de Argentina, que no se invirtió en Argentina, sino como que se lo llevaron entre ellos. Sí, tal cual, eso fue lo que hicieron, ¿no es cierto? A ver, el endeudamiento de por sí mismo no es una mala palabra. Uno puede tomar un endeudamiento, pero depende en qué se aplique ese endeudamiento, ¿no es cierto?, el efecto que tiene. En este caso, ese endeudamiento fue a financiar justamente la fuga de divisas. Entonces, en el país no quedó nada, no quedó una ruta, no quedó el gasoducto que tuvo que terminarse en definitiva en esta gestión, ¿no es cierto? ¿Sí? No quedó infraestructura, no se dedicó a mejorar las condiciones de hábitat. O sea, por ejemplo, el país tiene un déficit muy importante en viviendas. ¿Por qué no hubo una inversión allí para producir un trabajo y viviendas para... Claro, la vivienda y además el trabajo, siendo que la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía y siendo que el país tiene un déficit habitacional tan importante, ¿no es cierto? Si no queríamos invertirlo en otra cosa, hubiera sido una gran decisión, una parte invertirlo en eso. Bueno, pero es que ese no era el objetivo de un gobierno, de los gobiernos, de ese gobierno neoliberal y de ningún gobierno neoliberal. Ese es el tema, ¿no es cierto? También yo creo que ahí sí nos quedó algo, la pobreza, el crecimiento de la pobreza. Sí, como estamos ahora, y la pobreza y la inseguridad. Esa es una de las causas, ¿no es cierto? Y obviamente el país tiene que hacer frente, pero no solo tomaron un crédito astronómico, sino que tomaron ese crédito astronómico para ser devuelto en el plazo de 3 años. ¿Qué eran las garantías? ¿Qué le garantizaba? Totalmente inviable, ¿no es cierto? Claro, ya lo dijimos varias veces, que el Fondo Monetario Internacional violó su estatuto para dar ese crédito. Yo también dije mi opinión, y que sigue siendo,
que muchos dicen sí, le dieron ese crédito al presidente Macri para que gane las elecciones. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional aprendió la lección. Un crédito de 10.000 millones de dólares, la Argentina se lo saca de encima, lo paga. ¿Ah? Entonces, el crédito fue lo suficientemente grande como para que a la Argentina le cueste mucho más, cualquiera sea el gobierno que venga. Cualquiera sea el gobierno que venga, la verdad es una parada muy difícil afrontar esto. Vino después la tan criticada renegociación, ¿no es cierto?, que llevó adelante el ministro Guzmán, que bueno, pasó de esos 3 años a 4 años de gracia y 10 años de cada uno de los vencimientos. Y ahora estamos en una nueva renegociación de ese crédito. Justo ahora, cerca a las elecciones, o sea, qué coincidencia, ¿no? Ahí. Exacto. Bueno, pero, a ver, los créditos del fondo son así, esa es su rutina, ¿no es cierto? Su estrategia. Seguro, su estrategia de dependencia. Ellos ponen determinados parámetros, cuando el país no puede cumplirlo, lo consideran como que no lo cumplió, como que iban ajustando el torniquete, digamos, ¿no es cierto? Argentina tenía la 5ª revisión y la 5ª, según ellos, no cumplida, la 6ª casi vencida, ¿no es cierto? ¿Y qué consiguió el ministro y candidato Massa hoy? Lo que consiguió es que le den por cumplida la 5ª y la 6ª revisión, ¿no es cierto? Y pidió, digamos, negoció que le adelanten todos los vencimientos, que en realidad son plata que el fondo nos manda para que nosotros le volvamos a pagar los intereses que estamos pagando. No estamos pagando cuotas porque hay 4 años de gracia. Solo los intereses y nos vamos a seguir solo los la intereses. deuda crece. Son solo los intereses lo que pagamos. Entonces, qué jueguito, ¿no? Qué jueguito ahí. Y ese es el juego del fondo. El juego del fondo no es que Argentina pague. Y tampoco le importamos, o le importamos a Argentina. No, a ellos les interesa, sí, hay cosas que le importan de Argentina, y son los recursos naturales. Claro, ¿no ves ahí también? Son nuestro litio, son nuestra agua, son nuestro petróleo, ¿no es cierto? Son litio, todos esos recursos. Esos recursos, al parecer, sí les interesa. Ahora, en estos últimos días, también fue noticia, una vez más, el tema de la suba del dólar. Sí. ¿No? Digamos, ¿ese es un elemento, se lo puede considerar coyuntural? ¿O ya es la suba del dólar, podemos esperar que se transforme? Mira, nos tienen acostumbrados a las variaciones del dólar, el dólar ilegal, claro, que popularmente se llama dólar blue, ¿no es cierto? Y demás. Nos tienen acostumbrados cada vez que hay alguna coyuntura política importante, como ser elecciones, ¿no es cierto? Miren, el problema que tiene el país es que no tiene reservas. Y eso... Reservas en el Banco naturales, Central. No, reservas, divisas, dólares. No tiene dólares el Banco Central, ¿no es cierto?, que necesita la Argentina para mover la economía. Porque la economía argentina, internamente, es una economía que es dependiente de las importaciones. Entonces, necesita importar insumos para producir. El mismo agro, en alguna proporción, necesita importar insumos, como por ejemplo fertilizantes, ¿no es cierto?, y una serie de aspectos. Y las industrias argentinas necesitan importaciones para producir. Es dependiente la economía argentina en ese aspecto del resto del mundo. Se podría haber invertido la deuda en ciencia para producir nosotros, Argentina, ¿no? En algunas cosas sí y en otras cosas no, ¿no es cierto? Yo creo que Argentina todavía tiene pendiente elegir en qué va a centrar fundamentalmente su desarrollo, además del sector primario, ¿no es cierto? Es decir, Argentina tiene un fuerte sector primario, pero es necesario que le agregue valor agregado a ese sector primario, ¿no es cierto? Graciela, ¿vos qué opinión tenés? Porque yo estuve escuchando cuando se estaban en esas propuestas, planteos que hizo el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía, la semana anterior. Yo estuve viendo en otros medios que
puede decir que son compañeros, ¿no? Que son, como, no voy a decir el nombre, que todo el mundo sabemos quiénes son los que están. Y decía, principalmente un comunicador, Berkovich, decía como que metía ya el fondo con esos planteos, esas condiciones que le hacía al gobierno nacional, era como si estuviera el diablo metiendo la cola, ¿no viste? Eso que es ajuste. ¿Vos compartís algunos planteos de Berkovich? Mira, yo creo que es muy fácil decirlo en la televisión o en la radio, acá como estamos nosotros tranquilos, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional tiene determinados parámetros, son en general las mismas recetas para todos los países. Es difícil que tenga contemplaciones, aun cuando ellos hayan admitido en algunos aspectos que ellos han sido, digamos, que han emitido un crédito extralimitándose. Incluso, les digo más, nos están cobrando sobre tasa por el exceso de crédito que le dieron a Argentina, fuera de su autorización de su propia carta orgánica del Fondo Monetario. Eso. Es decir, Argentina, a ver, voy a ser clara, a Argentina le correspondían como máximo, porque cada país tiene un porcentaje que le corresponde en función de su participación en el capital del Fondo Monetario Internacional. Como máximo, tirándonos de la ventana, Argentina podía llegar a prestarle 20.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional. No, le dio un crédito de 57.000 millones de dólares. Por ese excedente de 20 a 57, el Fondo Monetario Internacional le cobra al país una sobretasa por un crédito que le dieron ellos, violando ellos su propio estatuto. Sí. Ahora, ese es el accionar, ¿no es cierto? Y tienen determinadas reglas dentro de las cuales hay que moverse lo mejor que se pueda. Yo voy a recordar acá que antes de pagarle al Fondo Monetario Internacional los 10.000 millones de dólares que les pagó Néstor Kirchner, que fue muy criticado en su momento porque le pagó la deuda totalidad, y fue muy criticado porque teóricamente las tasas son bajas del Fondo Monetario, pero pueden ser bajas, pero están tomando injerencia permanente en tu política económica. Entonces, la verdad que no son tasas medidas en dinero, pero sí son tasas de un alto costo político, ¿no es cierto? De libertad política. Entonces, bueno, antes de hacer ese pago, el presidente Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Horrible el acuerdo que firmó. Pero estaba haciendo tiempo para poder juntar las divisas, porque las alternativas de firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son muchas. Son tómalo, déjalo. Claro, sí. Entonces es muy fácil, ¿no es cierto? Obvio que sí, que los acuerdos son inflacionarios, que los acuerdos tienen injerencia en las políticas internas, pero este crédito de Fondo Monetario Internacional no lo originó este gobierno, sino que lo originó el gobierno del presidente Macri para financiar la fuga de capitales de determinados sectores poderosos económicos. Y lamentablemente los países no tienen mucha alternativa, porque la alternativa de repudiar la deuda y salirnos del mundo es extremadamente costosa para la población argentina. Hoy es prácticamente inviable, porque no tendríamos el apoyo ni de los yuanes de China, porque no. O sea, en el concierto, China forma parte del Fondo Monetario Internacional en un lugar de escalafón bastante alto. Y cuando se discuten los créditos con China, China le dice a Argentina, mire, sí, todo bien, pero ustedes mantengan su posición dentro del concierto internacional de países. Entonces no es que nosotros podemos, sería muy negociar costoso. Podemos negociar mejor. Yo creo que lo que pasa es que, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional van teniendo pasos, ¿no es cierto? Y yo creo que una primera negociación es un paso, una segunda negociación va a ser otro paso, y vamos a tener un montón de negociaciones hasta que podamos sacarnos de encima esta deuda, que no es de 57.000 millones, sino que es de 44, porque cuando asumió el presidente Fernández, dijo yo no quiero lo que falta de entrar al país.
no quiero más. Cortó. Entonces fueron 44, porque si seguían los que estaban gobernando anteriormente, pudieron haber sido 57. ¿Ah? Claro, sí. Entonces a mí a veces me da miedo, cuando yo escucho algunas propuestas de los candidatos, decir que van a ir a blindarse. Capaz que en su idea está ir a pedir lo que le faltó al crédito anterior y entonces vamos a entrar en un peor endeudamiento, y si lo van a usar de vuelta para generar otro carry trade y fugarse de vuelta a la plata, entonces vamos a estar cada vez peor. ¿No es cierto? Porque lo que nos están proponiendo... Años y años constantemente. No, vamos a una seguir deuda para, no sé, el día que la Tierra desaparezca, Argentina va a seguir debiendo. El universo ¿No es cierto? No, hay que acordarse, ¿no? Entonces, quizás pensar en Haití. Entonces, claro, exacto. Entonces, a ver, los argentinos realmente están en un momento decisivo, que tienen que pensar de que, nada, que tenemos que conseguir que nos gobierne alguien que nos saque de esa situación de extrema deuda, ¿no es cierto? Que es la que condiciona el movimiento de la economía argentina. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Sí, se escuchó, bueno, obviamente se escuchó el tema del blindaje. También se lo escuchó, mire, bueno, toda la campaña dolarización. Digamos, de todas estas propuestas de opositoras, ya sea Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza, ¿cuál pensás que sería la más grave que puede pasar en el país? Todas, porque me parece que todas son casi lo mismo, les diré. A ver, lo que propone Milei respecto a dolarización es, en alguna medida, inviable, salvo que se consiga dólares a través de un endeudamiento mayor eventualmente, o se negocie con los activos del país, que la verdad es bastante preocupante, ¿no es cierto? Porque obviamente si se negocia las empresas en su momento, en la época de Menem, con la convertibilidad, lo más cercano que tuvimos a una especie de dolarización que no llegó ni siquiera a hacer eso, se vendieron los activos de las empresas estatales argentinas, pero hoy puede ser las empresas, no va a alcanzar, no es viable, porque los dólares tienen que existir dólares para que la población tenga dólares en su mano, que presupone una gran devaluación inicial. No es que alguien gana hoy 300.000 pesos y va a ganar $300.000, no. Claro, sí, supone un salto impresionante de devaluación, una pérdida total del poder adquisitivo de los salarios de los argentinos, y ahí recién una dolarización. Entonces los argentinos vamos a pasar a ganar $100 al mes, más o menos. Claro, no se crean que van a contar en el bolsillo con el equivalente, ¿no es cierto?, a sus salarios de hoy de 200 o de 250, no es así. Claro. Con cero posibilidades de ajuste de los salarios y con un salto muy importante en los precios, ¿no es cierto?, que se van a poner al nivel internacional. Entonces, esa es una propuesta que solamente es viable en esa forma. El sufrimiento del pueblo va a ser muy importante, ¿no es cierto? Y bueno, nada, cabalga sobre la realización de los activos argentinos. Claro. Litio, vaca muerta, agua, no sé. Es algo que a mi ver nos pone al borde de la disgregación de la Argentina. Claro. Sin embargo, sabiendo ya en la región, creo en nuestros países donde se obtuvo la deuda del FMI, creo que jamás fue para beneficiar el país. Por lo tanto, no sé si de alguna forma tendría que negociarse mejor, también sabiendo geopolíticamente, analizando con lo que está pasando. Pareciera que estamos en una transición de desdolarización. Yo creo que se están dando pasos. Sí, yo creo que se están dando pasos. ¿No es una oportunidad mejor para negociar? Sí, pero la negociación no se da tan rápido. O sea, no se da de un minuto para otro. Primero se negocia algo, después se vuelve a negociar otra cosa, después, y así vamos a estar hasta que consigamos, ¿no es cierto? O sea, a ver, negociación es lo que hizo el ministro Massa, de no pagar este vencimiento pidiéndole un perdón al Fondo Monetario Internacional, sino consiguiendo
los de Qatar, ¿no es cierto? Eso es parte de la negociación. Negociación es conseguir que China amplíe el crédito de yuanes. ¿Ah? Eso forma parte de las negociaciones. Las negociaciones no son solamente alrededor de una mesa, sino que son actos. ¿Ah? Entonces, no se desarrolla la negociación como nosotros pensamos. Bueno, vamos a negociar un contrato de alquiler, nos sentamos acá los inquilinos, acá el propietario o la inmobiliaria. No. O sea, las negociaciones se desarrollan con acciones en el ámbito justamente de esa geopolítica. Entonces, ¿qué está diciendo Argentina? A ver, Fondo Monetario Internacional, vos me estás planteando condicionamientos. Sí, me estás planteando condicionamientos. Bueno, pero yo tengo otra instancia. Voy a recurrir a esa instancia y no te necesito como último, ¿no es cierto? Ya andas sabiendo que yo me estoy moviendo, ¿no es cierto?, en otro lado. Eso forma parte de la negociación. Claro. ¿Ah? No es lo que todos tenemos en la calle como idea de voy a negociar un contrato de alquiler, bueno, me siento con, ¿no es cierto? Es así. Entonces se van dando pasos. A ver, la primera negociación que se hizo con el Fondo Monetario Internacional tuvo muchas críticas, es cierto, pero hubo una pequeña, digamos, rendija, que el mismo acuerdo admitía que si había condiciones extraordinarias, se podía llegar a conversar, ¿no es cierto? Bueno, a través de eso se filtra, viene un gran problema que tiene Argentina, que es la sequía, ¿no es cierto?, que quita 20 o 25 mil millones de dólares de la entrada por las exportaciones. Entonces, por esa rendija, el ministro va al Fondo Monetario y dice, yo tengo una situación excepcional, quiero que se revea, ¿no es cierto? El fondo al principio le dijo que no la consideraba una situación excepcional. Bueno, estaban discutiendo si era una situación excepcional o no era una situación excepcional. Esa cláusula de situación excepcional en otros acuerdos con otros países, con otras y en otros momentos mismos de la misma Argentina no existía, ¿no es cierto? Entonces se van dando como pequeños avances, lamentablemente es así. ¿Ah? Claro. Y vamos a ver mucho. Sí, se puede negociar, yo creo que se va yendo a negociar, tratando de atar la devolución a las disponibilidades de Argentina, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué nos esperaría con un gobierno neoliberal del macrismo en caso de que llegara a ganar? Y nos esperaría que van a volver a todo para atrás y vamos a volver a endeudarnos nuevamente por más de lo que estamos ahora, evidentemente, porque eso es lo que están proponiendo. Incluso están proponiendo emplear la fuerza para que los ajustes iniciales que significan esos nuevos endeudamientos, digamos, controlarlos, ¿no es cierto? Que están planteando ajustes laborales, de las leyes laborales, ajustes de las jubilaciones, ajustes de salario, la famosa derogación de la ultraactividad de los convenios colectivos, quiere decir que todos los rubros que no componen el básico de los sueldos van a desaparecer si los convenios colectivos dejan de regir de un momento para el otro, hasta tanto no haya uno nuevo. Y para que haya uno nuevo tienen que llamar a una nueva negociación, va a pasar un montón de tiempo, desaparecen un montón de componentes, bajan los salarios ¿no es cierto? Entonces, bueno, significa, a ver, ellos Juntos por el Cambio o Milei, o como le quiera, para mí la verdad que son todos como un mismo bloque, porque sus propuestas son prácticamente la misma. La verdad que uno no sabe si están haciendo propuestas de campaña o amenazas. Claro. El problema es que la población las llegue a escuchar. ¿Ah? Porque es cierto que el bolsillo de la población está resentido. Es cierto que tenemos problemas, pero por ese lugar no vamos a conseguir ir para adelante. A mí me da como una idea, ¿viste cuando uno hace un laberinto? ¿Ah? Bueno, hay distintas posibilidades de caminos. Hay uno que te saca. Difícil, fácil, regular, pero te saca. Y hay otro que te hace dar de cara contra una pared. Claro, ¿Ah? claro. Bueno, Graciela, ese es el tema. Te
Esperemos que el domingo y después en primera vuelta no nos demos de cara con una pared, porque realmente va a ser muy costoso para el futuro de los argentinos. Graciela, te agradecemos mucho que te hayas llegado a Radio Mordisquito para hacer tu columna en T de Ceilán. Y esperemos la semana que viene, ya vamos a estar con resultados en las manos y bueno, vamos a ver qué temas dialogamos de la economía, de nuestra compleja economía argentina. Seguro. Muy un gusto. importante. Muchísimas Muy gracias, importante Graciela. el análisis de hoy, ya que estamos próximos a las elecciones desde la economía. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Chau, chau. Graciela. Bueno, chao.